Hola, hola, hola. Gracias a todos. Muchas gracias. Hoy vamos a concluir esta serie que hemos llamado Buenas Noticias, lo que todos necesitamos. Yo espero de todo mi corazón que estas semanas hayamos estado reflexionando mucho acerca del Evangelio, mucho más acerca del Evangelio. Y espero que nos sea tan claro que el Evangelio no se trata de religiosidad o de religión, porque cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio es Cristo. Lo hemos venido repitiendo porque lo hemos estado leyendo. Las Escrituras así nos lo enseñan. El Evangelio es Cristo. Y si hablamos del Evangelio, estamos hablando entonces de una persona. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo inició toda su obra en la escena física, entonces las buenas noticias llegaron para todos los hombres, para todas las personas. Y si algo necesitamos en este tiempo es permanecer en esas buenas noticias. Necesitamos seguir hablando las buenas noticias de Dios. Necesitamos seguir anunciando, seguir predicando, seguir enseñando las buenas noticias de Dios a los hombres. Hoy vamos a concluir esta serie hablando de las dos implicaciones que tenemos pendientes, que en las últimas transmisiones hablé de que la palabra evangelio en el desarrollo y en el uso que se le da en el Nuevo Testamento tiene varias implicaciones y me enfoqué en 7 de ellas. Ya hablamos de cómo el evangelio implica verdad, implica esperanza, implica paz, implica promesa y también implica inmortalidad. Y hoy hablaremos de dos implicaciones más, que sería la sexta y la séptima. La palabra evangelio en el desarrollo del Nuevo Testamento también implica, número 6, implica revelación. Y permítanme hablar unos minutos acerca de esto y te invito a que me acompañes por favor a la primera carta a los Corintios capítulo 15. El evangelio implica la revelación del Cristo resucitado. El evangelio de Dios son las buenas nuevas del Cristo resucitado. Primera a los Corintios 15, versículo 1 al 11 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Notan cómo el apóstol Pablo, cuando habla del evangelio que ha predicado, hace énfasis en el Cristo resucitado. Esa es la revelación
que recibieron los apóstoles, pero también que recibió el apóstol Pablo, el Cristo resucitado. Y esa es la revelación que Dios también te da a ti y me da a mí en este tiempo. Acompáñenme por favor ahora a leer 2 de Timoteo capítulo 2, los primeros 10 versículos, porque ahí leemos también lo siguiente. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Nuevamente, como lo mencionamos en la lectura de 1 Corintios 15, también en la segunda carta a Timoteo, el apóstol le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, y vuelve a hacer énfasis en la revelación de la resurrección. Dice: resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Cuando predicamos el evangelio, debemos predicar la revelación de Dios. Y la revelación de Dios es Cristo resucitado. Cristo no quedó clavado en una cruz. Cristo no se quedó eternamente crucificado. Él fue a la cruz para acabar con el pecado, como nos lo enseñan las Escrituras, pero fue resucitado para también darnos a cada uno de nosotros la gloria de una nueva vida. Y es muy importante que nosotros entendamos que las buenas nuevas que el cristianismo recibe en Cristo Jesús son realmente la gloria de la vida de Jesús en nosotros. Las buenas nuevas que el cristianismo trae son que no rendimos culto a un héroe muerto, sino que vivimos con el que vive y reina para siempre, con Jesucristo. No nos hemos quedado solamente con un modelo que copiar o un ejemplo que seguir, sino con un compañero que está continuamente a nuestro lado, el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Jesús resucitado, el Jesús que vive. La fe del cristiano no está puesta en el protagonista de un libro, en la historia de un hombre que vivió y murió, sino en uno que resucitó de entre los muertos y está vivo para siempre. Esa es la revelación de Jesucristo. Esa es la revelación del Padre. Esa es la gloria del Evangelio, el Cristo resucitado. Y eso tenemos que seguirlo predicando, porque es la resurrección de Jesucristo la base de nuestra fe. Dice el apóstol, o escribió el apóstol Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana resultaría nuestra fe, pero Jesucristo resucitó. Y entonces nuestra fe tiene fundamento. Nuestra fe entonces tiene peso por la gloria de la vida de Cristo en nosotros. Y vamos ahora a hablar unos minutos de la séptima implicación. El Evangelio implica salvación. El Evangelio de Dios son las buenas nuevas de salvación. Pudiéramos decir, bueno, eso es más que obvio. Sin embargo, aunque parezca obvio, quiero invitarte que me acompañes a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Ahí dice la palabra de Dios:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, noten, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quise leer todo este pasaje porque seguramente te percataste, seguramente nos percatamos cómo la expresión en Él, en Él, en Él, en Él es enfática en este pasaje. Se repite una y otra y otra y otra vez, porque Jesús es la salvación o es la revelación de Dios, la revelación de la salvación de Dios. Él es nuestro Salvador. El Evangelio implica salvación, porque Jesús es el Evangelio. Él es el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas de Dios de salvación para todos nosotros. El Evangelio son noticias del poder de Dios. Y si leemos con suma atención lo que acabamos de leer y lo volvemos a leer nuevamente, nos vamos a dar cuenta que el Evangelio son las noticias del poder de Dios que nos perdona, que nos libra del pecado, que nos da fuerzas para seguir venciendo, que nos recibe, que nos adopta, que nos abraza, que nos mete en Él. Eso es el Evangelio. El Evangelio trata con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Pero el trato que Dios le da a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro no es otro sino buenas nuevas o buenas noticias, porque son buenas noticias de victoria. ¿Por qué lo digo? Porque Él ha perdonado el pasado, porque Él nos trata en el presente, y si nosotros venimos delante de Él en Cristo Jesús, Él nos perdona, pero también nos sigue dando su fortaleza para enfrentar lo que venga adelante y en el nombre de Jesús vencerlo. El Evangelio es el Evangelio de la salvación, son las buenas noticias de la salvación, y en la salvación Dios se asegura de darnos su victoria. ¿Te das cuenta? Nos damos cuenta cómo necesitamos el Evangelio de Dios, cómo necesitamos las buenas noticias de Dios. Todos necesitamos las buenas noticias de Dios, más allá de lo que muchos juzguen o juzgan como religioso. Más allá de eso, necesitamos verdad, necesitamos esperanza, necesitamos paz, necesitamos que las promesas se cumplan, necesitamos inmortalidad, es decir, tener un sentido de victoria aún en la muerte o aún cuando llega la muerte.
Necesitamos revelación de Dios, la gracia de Dios. Necesitamos su salvación. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Por eso te invito en esta hora a que hagamos dos cosas. Una es que oremos y le demos gracias a Dios por el Evangelio que ha llegado a nuestra vida. Y la segunda, que hagamos un compromiso delante de Dios de ser portadores del Evangelio, de comprometernos a seguir anunciando, a seguir predicando, a seguir enseñando el Evangelio de Dios a más personas. Te invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ¿cuánto podríamos hablar de todo lo que hemos recibido y seguimos recibiendo de ti? Por la gracia de tu palabra, por la gracia de Jesús, el Jesús que se nos ha revelado. ¿Cuánto podríamos agradecer de tanto y tanto que nos has perdonado? Te damos gracias por ello, Señor. Trae a la memoria de cada uno de nosotros, de cada uno de quienes vean este video, de quien escuche este mensaje, trae a su memoria de qué formas y cuántas veces tu gracia se ha manifestado en su vida para salvación. Pero también danos el compromiso de poder seguir predicando las buenas nuevas tuyas a tantos y tantos hombres, a tantas y tantas personas que lo necesitan al igual que nosotros. Danos la gracia de seguir predicando la verdad, la esperanza, la paz, la promesa, la inmortalidad, la revelación, la salvación. Todos esos regalos que tú nos das en el Evangelio y por el Evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. En medio del caos que seguimos viendo en el mundo, las buenas noticias son un regalo a nuestra alma, pero las buenas noticias de Dios. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.